Escúchame bien lo que te voy a decir. Y no lo digo como una frase motivacional de esas que se ponen en las tazas de café o en las calcomanías del parachoques. Lo digo con la autoridad de la palabra de Dios y con la certeza que solo se gana después de haber pasado por valles donde no había luz, donde no había respuestas, donde solo quedaba una fe del tamaño de un grano de mostaza, pero que no se rindió. Hoy quiero hablarte de algo que muchos cristianos no entienden. Algo que la cultura del milagro instantáneo, la fe de microondas y la teología del pide y recibe en 24 horas ha enterrado debajo de una montaña de promesas vacías. Quiero hablarte del proceso. Sí, ese tiempo incómodo, doloroso, confuso y aparentemente improductivo que pasa entre la promesa y el cumplimiento, ese tiempo que llamamos la sala de espera de Dios. ¿Alguna vez te has sentado en la sala de espera de un hospital? No hay nada más angustiante, el tiempo no pasa. Los minutos parecen horas. No sabes qué está pasando del otro lado de esa puerta. No tienes control. Solo puedes esperar y mientras esperas tu mente juega contigo. Te dice que lo peor va a pasar. Te dice que tal vez no saldrá bien. Te dice que tal vez te equivocaste al creer. Así se siente la sala de espera de Dios. Y todos, absolutamente todos los que hemos caminado con Cristo, hemos estado ahí. Moisés estuvo ahí 40 años en el desierto cuidando ovejas de su suegro. José estuvo ahí en un pozo, luego como esclavo, después en la cárcel. David estuvo ahí huyendo en cuevas, perseguido por un rey loco que quería matarlo. Pablo estuvo ahí en Arabia, en soledad, procesando su encuentro con Cristo. Y tú también estás ahí. Tal vez no en una cueva ni en una cárcel, pero estás en tu propio desierto. Ese lugar donde sientes que Dios se quedó en silencio. Ese lugar donde las promesas que te hizo parecen haberse evaporado. Ese lugar donde trabajás horas, crees, te esfuerzas y nada cambia. Ese lugar donde te levantas cada mañana preguntándote, Señor, ¿por qué sigo aquí? ¿Cuándo va a pasar algo? Y déjame decirte algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu alma. Dios no te tiene ahí porque te olvidó. Te tiene ahí porque te está preparando para algo mucho más grande. Ahora bien, yo sé que eso no suena reconfortante cuando estás en medio del dolor. Yo sé que cuando lloras en tu habitación a las 3 de la mañana porque no sabes cómo vas a pagar la renta, no te consuela que alguien te diga, es que Dios te está preparando. Yo sé que cuando tu matrimonio está quebrado, cuando tu hijo está rebelde, cuando el diagnóstico médico es malo, no quieres escuchar acerca de procesos divinos. Quieres que Dios actúe ahora. Pero la verdad, mi querido hermano, mi querida hermana, es que si Dios te diera ahora lo que te va a dar después, lo arruinarías. No porque seas malo, no porque no lo merezcas, sino porque todavía no estás listo para sostenerlo. Piénsalo de esta manera. Imagina que le das a un niño de 5 años las llaves de un Ferrari. ¿Qué crees que va a pasar? Desastre. No porque el Ferrari no sea bueno, no porque el niño sea malo, sino porque hay una desconexión entre el regalo y la madurez del que lo recibe. Dios tiene Ferraris esperando por ti. Tiene bendiciones, oportunidades, puertas abiertas, relaciones restauradas, finanzas saneadas, sanidades milagrosas. Pero primero necesita prepararte para que cuando lleguen no las destruyas. Y esa preparación no se hace en un fin de semana de retiro espiritual. Se hace en el desierto, se hace en el valle, se hace en ese lugar donde no entiendes nada, pero decides seguir caminando de todos modos. Hay una diferencia enorme entre el desierto y el infierno. El infierno es ausencia total de Dios. El desierto es la presencia de Dios en un lugar incómodo. Y quiero que entiendas esto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Lee bien. No dice que Jesús se perdió en el desierto. No dice que el diablo lo arrastró al desierto. Dice que el Espíritu Santo lo llevó. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Te das cuenta? El mismo Espíritu que descendió sobre él como paloma en el Jordán, mientras el Padre declaraba, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ese mismo Espíritu lo lleva al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué llevar a su Hijo amado a un lugar de hambre, soledad y tentación? Porque el desierto es donde se prueba lo que realmente hay en el corazón. Es donde se revela si tu adoración es condicional o incondicional. Es donde se descubre si amas a Dios por lo que te da o por quién es. Y lo mismo pasa contigo. Dios te lleva al desierto no para destruirte, sino para revelarte. Para que descubras fortalezas que no sabías que tenías. Para que encuentres a Dios en lugares donde nunca lo buscaste. Para que aprendas que tu identidad no está en tu trabajo, ni en tu cuenta bancaria, ni en tu relación, ni en tu salud. Tu identidad está en Cristo.
El desierto te quita todo lo superficial, te despoja de las máscaras, te obliga a ser real. No puedes fingir en el desierto, no puedes pretender, o tienes fe o no la tienes, o confías en Dios o no confías, no hay términos medios. Moisés aprendió esto en el desierto de Madián. Él pensaba que era alguien hijo adoptivo de la hija del faraón, educado en los palacios de Egipto, conocedor de toda la sabiduría egipcia, pero tenía un problema. Su identidad estaba en sus credenciales, no en su llamado. Entonces un día, en un arranque de justicia mal canalizada, mata a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo y cuando piensa que los hebreos lo van a celebrar como libertador, lo rechazan. Le dicen, ¿quién te puso por juez sobre nosotros? Y Moisés huye al desierto. Y pasa 40 años ahí, no 40 días, 40 años. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios en esos 40 años? Estaba desconectando a Moisés del palacio de Faraón y conectándolo con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estaba despojándolo de su arrogancia y vistiéndolo de humildad. Estaba quitándole la confianza en sí mismo para darle confianza en el Dios Todopoderoso. Cuando Dios finalmente se le aparece en la zarza ardiente, Moisés ya no es el mismo. Ya no es el príncipe arrogante que pensaba que podía liberar a Israel con su propia fuerza. Ahora es un pastor humilde que tartamudea y dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y ahí, en ese lugar de total dependencia, Dios dice, ahora sí estás listo. Si hay una historia en la Biblia que ilustra perfectamente que Dios te está preparando para algo más grande, es la historia de José. Este muchacho tenía todo en su contra. Era el consentido de su papá, lo cual ya lo hacía odiado por sus hermanos. Tenía sueños proféticos donde sus hermanos se inclinaban ante él, lo cual intensificó el odio. Y para colmo usaba una túnica de colores que era como un letrero neón que decía, papá me ama más que a ustedes. Entonces un día sus hermanos, hartos de su arrogancia, lo tiran en un pozo y mientras José está ahí abajo gritando, rogando, llorando, sus hermanos están arriba comiendo tranquilamente, decidiendo si lo matan o lo venden como esclavo. Imagínate la escena. José en el pozo, oscuridad total, frío, miedo, confusión y lo peor de todo, la traición. No lo traicionó un extraño, lo traicionaron sus hermanos, los que se supone que debían protegerlo. Y ahí, en ese pozo, José tiene una decisión que tomar. Puede amargarse, puede odiar, puede decir, Dios, ¿dónde estás? Yo tuve sueños tuyos, yo estaba seguro que tenía un propósito. ¿Y me terminas dejando en un pozo? ¿Así me pagás? O puede elegir confiar en que Dios tiene un plan aunque ahora no lo vea. Confiar en que el pozo no es el final, es solo una estación en el camino. Y José eligió confiar. No lo sabemos porque la Biblia lo diga explícitamente, pero lo sabemos por lo que viene después. Porque cuando José sale de ese pozo vendido como esclavo, por cierto, no rescatado heroicamente, lo venden a Potifar, un oficial de Faraón. Y ahí, en la casa de Potifar, lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de todo lo conocido, la Biblia dice algo hermoso. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. ¿Te das cuenta? José estaba en Egipto como esclavo, pero Jehová estaba con él. Y eso marcó toda la diferencia. Dios no lo sacó del problema inmediatamente, pero estuvo con él en el problema. Y eso transformó el problema en una plataforma. José prosperó en la casa de Potifar, llegó a ser el administrador de toda la casa. Todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Hasta que llega la prueba de fuego, la esposa de Potifar lo acusa falsamente de intento de violación. Y José, que no hizo nada malo, termina en la cárcel. Del pozo a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel. Si José estaba llevando una cuenta de cuántas veces Dios lo había decepcionado, ya iba por 2. Pero José no llevaba esa cuenta. José seguía confiando. Y en la cárcel otra vez, Jehová estaba con José. Otra vez prosperó. Otra vez llegó a tener autoridad. Interpretó sueños. Ayudó a otros. Pero fue olvidado por el copero que prometió acordarse de él cuando saliera. 2 años más en la cárcel. 2 años más esperando. 2 años más donde cualquiera habría dicho, Dios, ¿qué estás haciendo? Pero José no sabía lo que Dios estaba haciendo detrás de escena. No sabía que el faraón tendría un sueño que nadie podría interpretar. No sabía que el copero finalmente se acordaría de él. No sabía que en un solo día
Dios lo sacaría de la cárcel y lo pondría como segundo al mando de todo Egipto, del pozo al palacio, pero no en línea recta, pasando por Potifar, pasando por la cárcel, pasando por años de espera, pasando por pruebas que moldearon su carácter. Cuando José finalmente se encuentra con sus hermanos, los mismos que lo vendieron, él ya no es el muchacho arrogante del sueño, ahora es un hombre maduro, sabio, humilde, y les dice algo que debería estar grabado en el corazón de cada creyente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. ¿Escuchaste eso? Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo usó para bien. José no estaba diciendo que lo que le hicieron estaba bien. No estaba minimizando el dolor. Estaba reconociendo la soberanía de Dios. Estaba diciendo, lo que ustedes usaron para destruirme, Dios lo usó para posicionarme. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Lo que el enemigo pensó para destruirte, Dios lo está usando para prepararte. Lo que parecía un revés era en realidad un reposicionamiento. Lo que sentías como un no era en realidad un todavía no, porque tengo algo mejor. Ahora quiero que pensemos en David. Si alguien tenía derecho a esperar una promoción inmediata, era David. El profeta Samuel fue a su casa, delante de toda su familia, y lo ungió como el próximo rey de Israel. Derramó aceite sobre su cabeza, declaró que Dios lo había escogido. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué pasó después? David volvió a cuidar ovejas. No hubo fanfarria, no hubo desfile, no hubo trono, solo ovejas y más ovejas y un arpa y la soledad del campo. Pero ahí, en ese lugar que nadie veía, Dios estaba forjando un rey. Ahí David aprendió a adorar, ahí compuso salmos, ahí enfrentó osos y leones para proteger las ovejas, ahí desarrolló valentía, ahí aprendió que un pastor protege a sus ovejas aunque le cueste la vida. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, David no se preparó ese día, se preparó en el campo, cuando nadie lo veía. Se preparó en las madrugadas de adoración. Se preparó en las peleas contra bestias que querían devorar el rebaño. Y cuando todos le dijeron que no podía pelear contra Goliat, David dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Es Samuel Hutton. David sabía algo que muchos no saben. Las victorias privadas preparan para las batallas públicas. Lo que haces cuando nadie te ve determina lo que serás cuando todos te vean. Pero aún después de matar a Goliat, David no subió inmediatamente al trono. De hecho, su vida se complicó. Saúl, el rey que debía ser reemplazado, se puso celoso. Y durante años David tuvo que huir. Vivió en cuevas. Fue perseguido injustamente. Tuvo oportunidades de matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque David entendió algo profundo. Dios te da la promesa, pero también te da el proceso. Y si intentás tomar la promesa sin pasar por el proceso, la arruinarás. David esperó el tiempo de Dios y cuando finalmente llegó al trono, no llegó como un usurpador, sino como el ungido de Dios. No llegó con sangre inocente en sus manos, sino con integridad. No llegó con resentimiento, sino con adoración. Jesús dijo algo muy poderoso en el Sermón del Monte. Habló de dos hombres que construyeron casas. Uno construyó sobre la roca, el otro sobre la arena. Y dijo que cuando vino la lluvia, el río y los vientos, la casa sobre la arena cayó, pero la casa sobre la roca permaneció. La pregunta no es si vendrán las pruebas. Vendrán. La pregunta es, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? El desierto revela tu fundamento. Si estás construyendo sobre tus propias fuerzas, sobre tus credenciales, sobre tu dinero, sobre tu apariencia, sobre las opiniones de otros, cuando llegue el desierto te derrumbarás. Pero si estás construyendo sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre la fe en su carácter, entonces cuando llegue el desierto, y llegará, seguirás en pie. Tembloroso, cansado, confundido, pero en pie. Y quiero decirte algo más. Dios permite el desierto precisamente para revelar sobre qué estás construyendo. Porque es mejor que se caiga tu casa ahora, cuando todavía hay tiempo para reconstruir sobre el fundamento correcto, a que se caiga después, cuando ya has invertido toda tu vida en algo que no soportará las tormentas. Por eso, no maldigas el desierto, no lo evites,
No trates de salir de él a toda costa. Aprovéchalo. Aprende de él. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme aquí? ¿Qué necesitas cambiar en mí? ¿Qué área de mi vida no está construida sobre ti? Los griegos tenían dos palabras para tiempo, cronos y kairos. Cronos es el tiempo cronológico, los minutos, las horas, los días. Es el tiempo que marca el reloj. Pero kairos es el tiempo oportuno. Es el momento divino. Es cuando Dios dice ahora. Y el problema es que nosotros vivimos en cronos, pero Dios opera en kairos. Nosotros contamos los días y decimos, ya pasaron 2 años, ya pasaron 5 años. ¿Cuánto más, Señor? Pero Dios no está mirando el calendario. Está mirando tu corazón. Está midiendo tu madurez. Está esperando el momento oportuno. Cuando llegue el kairos, todo lo que esperaste en cronos tendrá sentido. Dirás, ahora entiendo por qué tardó tanto. Si hubiera llegado antes, no habría estado listo. Si hubiera llegado antes, lo habría arruinado. Abraham esperó 25 años por Isaac. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Jesús esperó 30 años en Nazaret antes de iniciar su ministerio público. Pablo estuvo 3 años en Arabia después de su conversión antes de comenzar su ministerio apostólico. ¿Por qué Dios hace esperar a sus siervos? Porque el ministerio, la plataforma, la bendición, la promesa no son lo más importante. Lo más importante es el carácter. Y el carácter no se forja en los momentos de victoria, se forja en los momentos de espera. Hay momentos en el desierto donde no puedes entender lo que Dios está haciendo. Y en esos momentos necesitas hacer lo que Dios le dijo a Israel, recordar. En Deuteronomio 8:2, Moisés le dice a Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios le está diciendo a Israel, acuérdense de todo lo que hice por ustedes, acuérdense de las plagas en Egipto, acuérdense del Mar Rojo, acuérdense del maná, acuérdense de la columna de fuego y la nube, acuérdense. ¿Por qué? Porque cuando estás en el desierto y no entiendes el presente, necesitas recordar el pasado. Necesitas recordar las veces que Dios te libró, las veces que proveyó, las veces que sanó, las veces que abrió puertas que nadie podía abrir. Cuando estás en la oscuridad, los recuerdos de la luz te mantienen caminando. Cuando sientes que Dios está en silencio, los recuerdos de cuando habló te sostienen. Por eso es tan importante llevar un diario espiritual. Escribir las veces que Dios te habló, las veces que respondió oración, las veces que hizo milagros en tu vida. Porque cuando llegue el siguiente desierto, y llegará, necesitarás leer esas páginas y recordar, Dios fue fiel antes, será fiel otra vez. Vivimos en una cultura cristiana obsesionada con lo que Dios hace por nosotros. Queremos bendiciones, milagros, puertas abiertas, provisión, sanidad, y todo eso está bien. Dios es un Dios bueno que ama bendecir a sus hijos, pero hay algo más importante que lo que Dios hace por ti, lo que Dios está haciendo en ti. Porque lo que Dios hace por ti es temporal, pero lo que hace en ti es eterno. El milagro que recibes hoy te ayudará hoy, pero el carácter que Dios está formando en ti te servirá para siempre, incluso en la eternidad. Por eso Dios permite procesos largos, no porque no pueda bendecirte rápido. Él es Dios, puede hacer lo que quiera en un segundo, pero el carácter no se forma en un segundo. La madurez no llega de la noche a la mañana. La dependencia de Dios no se aprende en tiempos fáciles. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Te das cuenta? La prueba produce paciencia. Y la paciencia, cuando termina su obra, te hace completo, sin que te falte nada. No es que las pruebas sean buenas en sí mismas, es que lo que producen en ti es invaluable. Dios te está preparando no solo para recibir la bendición, te está preparando para sostenerla, para administrarla, para no perderla. Porque hay muchos que recibieron la bendición y la perdieron porque no tenían el carácter para mantenerla. ¿Cómo sabes si lo que estás viviendo es preparación divina y no solo un tiempo difícil? Déjame darte algunas señales. 1. Sientes que todo lo que sabías ya no funciona.
Las estrategias que antes te funcionaban ahora no dan resultado. Y eso te frustra. Pero lo que está pasando es que Dios te está desconectando de tu propia sabiduría para conectarte con la suya. 2. Estás aprendiendo cosas que nunca pensaste que necesitarías. Dios te está enseñando paciencia, humildad, dependencia, fe. Y te preguntas, ¿por qué tengo que aprender esto? Porque lo que viene requiere esas virtudes. 3. Algunas personas se alejaron de tu vida y eso dolió. Pero Dios está haciendo espacio porque donde vas a ir no todos pueden acompañarte y necesitas aprender a caminar con las personas correctas, no solo con las cómodas. 4. Tus prioridades están cambiando. Cosas que antes te parecían importantes ahora no lo son. Y cosas que antes ignorabas ahora son lo más importante. Eso es Dios ajustando tu perspectiva. 5. Aunque todo se ve igual por fuera, algo cambió por dentro. Hay una paz inexplicable, una confianza que no tiene lógica, una certeza de que Dios tiene el control aunque no veas nada. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Escúchame esto con atención, porque sé que hay alguien leyendo esto que está a punto de rendirse. Estás cansado, estás decepcionado, has esperado tanto que ya ni siquiera sabes si todavía crees. Y quiero decirte, no te rindas ahora, no cuando estás tan cerca. El enemigo sabe que cuando más te ataca es justo antes del avance, porque si logra que te rindas un día antes del milagro, ganó. Si logra que sueltes la promesa justo cuando estaba por cumplirse, te robó el final de la historia. Piensa en los israelitas. Estaban a 11 días de distancia de la tierra prometida. 11 días. Pero por su incredulidad anduvieron 40 años en el desierto. ¿Te imaginas? La promesa estaba tan cerca, pero la perdieron porque dejaron de creer. No seas como esa generación. Sé como Josué y Caleb, los únicos 2 de esa generación que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué ellos sí? Porque Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Caleb tenía la misma información que los otros 10 espías. Vio los mismos gigantes, vio las mismas murallas. Pero su conclusión fue diferente, porque no miraba solo el problema, miraba al Dios que estaba con ellos. Tú necesitas hacer lo mismo. Deja de mirar solo el problema. Deja de enfocarte solo en lo que falta. Empieza a mirar al Dios que está contigo, al Dios que te llamó, al Dios que te prometió, al Dios que no miente. Quiero que sepas algo, que cambiará tu perspectiva. Dios no cancela promesas, solo las demora hasta que estés listo. Cuando Dios te promete algo, lo cumplirá. No porque lo merezcas, no porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios te lo dijo, lo hará. Si te lo prometió, lo cumplirá. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántas veces falles, la promesa sigue en pie. Pero necesitas entender algo, el cumplimiento de la promesa no depende de tu perfección, depende de tu fe, no de tu esfuerzo, de tu confianza, no de tu mérito, de su gracia. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero se desesperó y tuvo a Ismael con Agar. Y eso no canceló la promesa, solo la demoró. Dios esperó. Y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, les dio a Isaac, el hijo de la promesa. Puede que tú hayas tenido tu Ismael, puede que hayas intentado cumplir la promesa por tus propios medios, puede que hayas tomado decisiones equivocadas en el camino, pero eso no cancela la promesa. Dios sigue siendo fiel. Y quiero terminar diciéndote esto, lo mejor no está en tu pasado, está en tu futuro. Sé que has tenido años difíciles, sé que has llorado más de lo que has reído, sé que has perdido más de lo que has ganado, pero lo que viene es tan grande que te hará olvidar todo el dolor del pasado. Job perdió todo, hijos, riquezas, salud, y estuvo sentado en ceniza rascándose las llagas durante meses. Pero al final la Biblia dice que Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido y le dio más hijos. Y vivió para ver a sus bisnietos. Job 42:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios te va a bendecir más en lo que viene que en lo que fue.
Lo mejor de tu vida no quedó atrás, está adelante. Y Dios te está preparando ahora para que cuando llegue puedas recibirlo, sostenerlo y multiplicarlo. Así que levántate, sacúdete el polvo, limpia tus lágrimas y empieza a caminar otra vez. Porque el desierto no es tu destino, es solo tu escuela. Y cuando te gradúes, verás que todo valió la pena. Dios te está preparando para algo mucho más grande. Y cuando llegue dirás, valió la pena cada lágrima, valió la pena cada noche oscura, valió la pena cada momento de confusión, porque Dios estaba preparándome para esto. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que ha leído este mensaje. Te pido que les des la gracia de seguir creyendo aunque no vean, la fe de seguir caminando aunque no entiendan, la paciencia de seguir esperando aunque tarde. Señor, aviva la promesa en sus corazones, recuérdales lo que les dijiste, renueva su esperanza, fortalece su fe y prepáralos para lo que viene, porque sé que lo mejor aún no ha llegado. Te doy gracias porque mientras ellos esperan, tú estás trabajando, estás moviendo piezas, estás abriendo puertas, estás preparando el camino y cuando llegue el momento, todo encajará perfectamente. Ayúdales a confiar en tu tiempo, a descansar en tu fidelidad, a caminar en obediencia aunque no tengan todas las respuestas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora te pido que si este mensaje tocó tu corazón, lo compartas, porque hay alguien cerca de ti que está a punto de rendirse y necesita escuchar que Dios lo está preparando para algo mucho más grande. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y ser parte de esta familia, porque juntos estamos creyendo, esperando y preparándonos para la gloria que Dios tiene preparada. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero mientras tanto sigue creyendo. Tu desierto tiene fecha de caducidad. Tu victoria está en camino. Y lo mejor está por venir. Dios te bendiga enormemente.